¿sí? Vamos a abrir el documento que les dejé en el compartido, ¿sí? Alguien más lo tiene abierto, así que lo voy a abrir como solo lectura, ¿sí? Bien. Está grabándose, ¿no? Sí. Sí. Bien. Hasta ahora, nosotros hemos visto funcionalidades en Centura que se comunican con la base de datos, sí, porque ya cuando vimos clases, cuando nosotros hacemos clic derecho buscar y me abre el DLG ya me trae datos, bien, que son directos de la base de datos, que nosotros definimos un select donde llenaba esa grilla, bien, llenaba y creaba esa grilla. Lo mismo pasaba con ABM, donde en el ABM tabla nosotros definíamos los select, los insert, los update y los delete, y la clase se encargaba de ejecutarlos, ¿bien? Lo mismo con ABM simple, lo mismo con ABM maestro, ¿sí? Sí, 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 sí. Pero como tenemos ventilación, medio como que... Por ahora no hace falta. Gracias. Lo mismo pasaba con ABM simple y ABM maestro de detalle. Bien, nosotros definíamos las relaciones entre elementos de Centura y las componentes de base de datos, bien, las clases, las tablas de base de datos, las compos de base de datos, pero hasta ahora los únicos que lo ejecutaban eran las propias clases, ¿no? La clase del IE del eje consulta, la clase del ABM tabla, la clase del ABM simple y la clase del ABM maestro de detalle. Nosotros solamente los definíamos, pero quien lo ejecutaba era la clase, ¿sí? Entonces lo que vamos a aprender ahora es a seguir conectándonos a la base de datos desde Centura, ¿bien? Porque Centura es un lenguaje que está muy orientado a la base, ¿bien? Entonces vamos a seguir trabajando de formas distintas de conectarnos a la base de datos, pero esta vez nosotros vamos a tener el control de cuándo ejecutar un select, o cuándo ejecutar un insert, o cuándo ejecutar un update, de acuerdo a la lógica que necesitemos. O cómo llenar una grilla, que antes lo hacía, que hasta ahora, como lo hemos visto, lo hacía solamente las clases. Ahora lo vamos a aprender a cómo hacerlo nosotros mismos, llenar una grilla manualmente, ¿sí? Esa es la idea principal de lo que vamos a ver hoy y mañana, ¿sí? Para poder hacer eso, para poder conectarnos a la base y tirar selects, tirar operaciones DML o DDL, necesitamos de cursores. Bien, los cursores, como bien indica acá el instructivo, es el canal por el cual nosotros nos comunicamos con la base de datos. Bien, es ese tipo de dato, esa variable, si le queremos llamar, a donde con la cual nosotros podemos hacer selects, podemos comunicarnos a la base y decir, ok, yo voy a hacer este select o yo voy a hacer este insert en la base, por ejemplo, ¿sí? La lógica de dónde están planteados los cursores, está definido toda la lógica de cursores, que es universal para todas las empresas, está definido en el isqlhandle.apl, que se encuentra en el K-librerías. ¿Bien? Ahí es donde está definida la funcionalidad a bajo nivel de cómo funcionan los cursores, ¿sí? En esa librería definen dos tipos de clases, ¿bien? Dos clases en general, que nosotros las vamos a utilizar para poder conectarnos a la base, ¿sí? Conectarnos a la base y hacer consultas a la base. Esas dos clases que definen son clases funcionales, ¿bien? Por eso dice functional class. No es el tipo de clase que estábamos viendo hasta ahora, que son data field class o column class, que son clases de elementos tipo data field o clases de elementos tipo columna, sino que es una clase funcional. ¿Para qué sirve una clase funcional? Una clase funcional sirve para definir funciones solamente. ¿Bien? Ustedes recuerdan que el concepto
de clase de programación orientada a objetos es estructura y funciones. ¿Bien? Los data field tienen estructuras y funciones en cuanto a por dentro de la clase general, la IE código, la IEDF código o la IE call código. Tienen estructura y clase y funcionalidad. La functional class no tiene estructura, es solamente funcionalidad. Por ende, al no tener estructura, al ser una functional class, nosotros la podemos llamar o declarar a ese tipo de clase como una variable. Bien, como un tipo de variable. O sea, nosotros vamos a tener los tipos de variables que habíamos visto: boolean, datetime, number, string, long string, ¿sí? Y aparte vamos a tener un tipo de dato más que se va a agregar al listado, que es el ISQL handle o principalmente el ISQL handle select. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre los dos? Es que el ISQL handle se creó primero. Fue el primero que creamos como empresa para manejar cursores. ¿Sí? Tenía las funciones básicas para poder trabajar con la base. ¿Sí? Después nos dimos cuenta de que era necesario una versión más compleja o más estándar de esa clase. Bien, con un poco más de funciones que simplifiquen la lógica de trabajo. Y ahí es donde nació el ISQL handle select. ¿Sí? Hoy en día nosotros usamos ISQL handle select para todo lo que sea manejo de cursores. ¿Sí? Siempre. ¿Podemos tener código viejo que maneje ISQL handle? Sí. Bien, hay empresas como Pelacani donde tiene código que todavía tiene ISQL handle y nunca se migró a ISQL handle select. Bien, por el retrabajo que implica más que nada. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a utilizar una variable de este tipo, ISQL handle select, para poder conectarnos a la base y hacer operaciones en la base. ¿Sí? Esta clase, la ISQL handle select, hereda las mismas funciones definidas por la ISQL handle, más define las propias. Bien, entonces en total tenemos la función inicializar, conectar, preparar, ejecutar, commit, rollback, desconectar y TBL popular, más redefine la ejecutar, redefine la inicializar, bien, define la función próximo, define la función anterior, define la función preparar, ejecutar y la función ejecutar completa. ¿Sí? Eso es lo que hace la ISQL handle select. Entonces ahora lo que nos queda ver es qué hacen esas funciones. ¿Bien? Cada una de estas. ¿Y para qué sirven? ¿Sí? ¿Y cómo se usan? Pero antes de empezar a ver qué es lo que hacen cada una de estas funciones, vamos a ver cómo se declararía una variable de este tipo. ¿Bien? Del tipo del ISQL handle select. Se hace en el bloque de Windows variables. ¿Bien? Normalmente la clase es ISQL handle select y el nombre que tiene que tener es H minúscula, SQL con la S mayúscula y un nombre. Ese nombre tiene que ser representativo de lo que vas a hacer con ese cursor. ¿Sí? Por ejemplo, si ese cursor lo vas a utilizar para hacer todos los manejos de todas las consultas que puedas hacer en tu funcionalidad a la base de datos, normalmente lo llamamos HSQL varios, que significa que lo vamos a usar para cualquier cosa. No está definido por una cuestión, por una operación en particular o por una regla de negocio en particular, sino que se llama HSQL varios. Lo usamos para hacer varias cosas. ¿Sí? Por eso es que tenemos el nombre varios. Acá dice que por norma usamos el prefijo HSQL seguido del nombre del curso. De esta forma podemos acceder a las funciones que están nombradas arriba. Entonces, si nosotros hacemos HSQL varios
punto conectar, llama a la función conectar del cursor, ¿sí? Y así con cada función. Tengo que hacer un punto y podemos completar con la función. ¿Hasta ahí está claro? Bien, ahora vamos a empezar a ver cada una de las funciones, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la sintaxis? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Bien? De cada una. Empecemos por la primera y la más importante, la que tiene que estar siempre. Conectar. Bien, la función conectar. Como ven, conectar no recibe parámetros. Bien, es una función que se llama pero no recibe parámetros. Está paréntesis, paréntesis nomás. Lo que hace la función conectar es abrir un cursor a la base de datos para que podamos trabajar. Bien, abre el cursor. ¿Sí? Hagan de cuenta que el cursor es como un canal, es como un tubo que hay de nuestra aplicación al motor de la base de datos. El conectar lo que hace es abrir ese tubo. Bien. Por norma se debe hacer en el SAM_create del DLG o del formulario. En caso de ser una función, se hace inmediatamente al comenzar. ¿Bien? O sea, cuando se utiliza la función conectar, si estamos en una ventana del tipo DLG o una ventana del tipo formulario, se hace en el SAM_create de esa ventana. Bien. Ahora, si nosotros tenemos una función global, local, la que sea, una función de centura, y en esa función tenemos declarada dentro de sus variables un cursor, ese cursor se tiene que conectar en la primera línea de esa función, del código de esa función. ¿Sí? Y acá tenemos el ejemplo del onSAMCreate, llama el call hsqlvarios.conectar. ¿Sí? Tenemos que sí o sí llamarlo con un call, porque cada una de las funciones, cada uno de los que vamos a ver son funciones, o sea, conectar, desconectar, son todas funciones, por ende se tiene que llamar con call. ¿Sí? En su contraparte, el conectar, tenemos el desconectar, que cierra el cursor abierto a la base, abierto con H, para pegarle un balazo en la cabeza a Julio. El cursor abierto a la base de datos para liberar y no llegar al máximo utilizar. Esto es muy importante. Siempre, 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 siempre que conectamos un cursor, por algún motivo, en algún momento de la ejecución lo tenemos que desconectar. ¿Sí? Porque si ese cursor queda abierto, ocupa espacio dentro de la cantidad de cursores que podemos utilizar desde Centura. El motor de base de datos, por defecto, soporta unos 1000 cursores. ¿Esto qué significa? 1000 conexiones distintas a la base de datos. Bien, puede ser desde un PL, desde una aplicación, desde lo que sea. El motor siempre soporta hasta 1000 conexiones. ¿Sí? El motor de base de datos. Pero Centura tiene un límite menor, mucho menor. Y es más, el límite de la base del motor se puede ampliar. Le puedes decir al motor que no soporte 1000, sino que soporte 10.000, 100.000 cursores abiertos. ¿Sí? Eso impacta en el rendimiento de la base, obviamente, porque el motor tiene que gestionar más cursores, pero en sí es dinámico la cantidad de cursores que uno puede definir en un motor de base de datos. ¿Bien? En Centura no. Tenemos un límite. Y cuando excedemos ese límite, Centura se clava y se cierra. O sea, la ejecución dice, ha excedido el número de cursores, pum, pum, se cierra la aplicación directamente. Por ende, es muy importante tener en cuenta de que siempre que conectamos un cursor lo tenemos que desconectar para liberar ese recurso. Centura tiene un límite de 100 cursores nomás. ¿Sí? 100 cursores. O sea, supongamos que una aplicación, un formulario normal, me abra 10 cursores distintos. ¿Sí? Si yo abro 10 formularios que abren 10 cursores distintos, ya llegué al límite.
En el momento de que abrí el 11º formulario, se cierra Centura. Por eso no es normal tener 10 cursores en una ventana. Bien, comúnmente tenemos 1, 2 cursores, cuando mucho 3, dependiendo de la lógica y de la regla de negocio. Bien. ¿Podemos tener más cursores por formulario? Sí, no es lo deseable, porque cada cursor consume ese recurso del listado, ¿sí? Consume un punto de esos 100. Entonces hay que tener mucho ojo. E imagínense que si nosotros tenemos, por ejemplo, la carga de facturas, tuviese un cursor que queda abierto, una vez que cargaste, no sé, 100 facturas, cuando mucho, 100 facturas, se te cerró el sistema. Porque nunca desconectaste ese cursor en la factura, entonces cada vez que creabas una nueva ventana de facturación, se creaba un nuevo cursor. ¿Bien? Y nunca se desconectaba. Entonces llegaste al límite, se te cerró el sistema. ¿Sí? Entonces es muy importante de que si definen el conectar de un cursor, en ese momento definan el desconectar. ¿Dónde? Por norma se debe hacer en el SAM Destroy. Bien, ya acá está el evento SAM Destroy, por eso que no lo habíamos visto hasta ahora, al SAM Destroy, que es otro evento de Centura. No lo habíamos visto hasta ahora por el hecho de que nunca manejamos cursores, ¿sí? Pero el SAM Destroy es otro evento de Centura. Es el evento que se llama al final de todo. El evento que se llama cuando vos cerrás la ventana. O cuando la ventana se cierra automáticamente. ¿Sí? Por ejemplo, estás en un formulario de una VM y la cerrás, pones exit o cerrás con la cruz, se llama el SAM Destroy en ese momento. ¿Bien? Por eso es que normalmente desconectamos los cursores ahí. Porque es lo último que hacemos con la ventana. No lo desconectamos en el medio porque quizás hay una operación más que necesita ese cursor y vos ya lo desconectaste y esa operación no se ejecuta. ¿Sí? Por eso es que lo conectamos en el SAM Create, que es lo primero que se ejecuta al crear la ventana, y lo desconectamos en el SAM Destroy, que es lo último que se ejecuta al destruir la ventana. ¿Sí? Si tenemos un cursor definido en una función, que era como les había planteado en el SAM Create, en el conectar, perdón, que lo hacíamos al principio, en una función el desconectar debería estar justo antes de hacer un retorno. Bien, si la función retorna algo, debería estar en la línea anterior el desconectar. Porque si lo hacemos en la última línea y tenemos un retorno, va a ser retorno y no va a pasar por la línea del desconectar y queda el cursor abierto. ¿Sí? Entonces siempre tiene que estar el desconectar del cursor antes del retorno. ¿Sí? Para que no termine la función dejando un cursor abierto, obviamente. ¿Sí? Entonces acá tenemos un ejemplo donde tenemos el SAM Destroy y hacemos call hsql varios.desconectar. Desconectar tampoco recibe por parámetros nada. ¿Sí? Esas son las dos funciones principales. Siempre tienen que estar cuando nosotros manejamos cursores, el conectar y el desconectar. ¿Sí? Siguiente función. Inicializar, que recibe por parámetro un string con un SQL. Bien, y con SQL puede ser un select, un insert, un update, un delete. Bien, o sea, operaciones DDL o SQL. ¿Sí? La función inicializar lo que hace es enviar al Oracle o al motor de base de datos la sintaxis que se quiere ejecutar. ¿Bien? Solamente la envía, no se ejecuta en ese momento. ¿Sí? Y recibe por parámetro una string que contiene esa sintaxis. O sea, eso es lo que recibe por parámetro. Entonces acá tenemos, por ejemplo, call hsql varios.inicializar, paréntesis, y entre comillas el select que queremos ejecutar. Bien, y acá hay un ejemplo más de que, por ejemplo, declaramos una variable del tipo de string, que la llamamos SSQL, ¿bien? Con ese select, ¿bien? Y le pasamos por parámetro la variable. Es lo mismo, porque al fin y al cabo es un string, ¿bien? Ya sea en forma de variable o de forma literal, es un string. ¿Sí?
Eso es lo que hace el inicializar. Le estamos mandando, estamos declarando el SQL que vamos a querer ejecutar. ¿Sí? Pero no se ejecuta en ese momento, no se ejecuta con el inicializar, solamente lo declaramos. ¿Sí? El preparar, bien, es la siguiente función que se llama, que no recibe parámetros, hace que el Oracle analice si la sintaxis es correcta para su futura ejecución. O sea, yo ya llamé el inicializar. Con el preparar le decimos a Oracle, analiza la sintaxis para ver si esto va a funcionar o no, si está bien escrito o no. Eso es lo que hace el preparar. ¿Sí? O sea, el preparar lo que hace es decirle a Oracle, che, Oracle, verifícame si esta sintaxis es correcta. ¿Bien? El inicializar solamente declara la SQL. ¿Bien? Para que el cursor la tenga en algún lado. ¿Bien? El preparar le dice a Oracle, che, mirá, verificate si esta sintaxis es correcta y devuélveme si sí o no. ¿Bien? Entonces tenemos call hsql varios.preparar y no recibe nada por parámetro. ¿Sí? Después sigue el ejecutar. ¿Qué hace el ejecutar? Ejecuta la sintaxis o el SQL enviado y queda con el resultado listo para ser recorrido. ¿Bien? O sea, ejecuta la query en el motor. Y los resultados que devuelve esa query quedan ahí pendientes en memoria para ser recorridos. ¿Sí? No se recorren en ese momento, no obtengo un resultado en el ejecutar. ¿Sí? Sino que solamente la ejecuta a la query, ¿bien? Al SQL, y queda pendiente de que con otra función recorramos los resultados. ¿Sí? En caso de que la sentencia sea un select, el ejecutar no retorna valor hasta que se recorren todos los registros para ir tomándolos. En el caso de que la sentencia sea un select. En el caso de que la sentencia sea un insert, un update o un delete, si se ejecuta la misma, se hace el insert, se hace el update o se hace el delete, sin realizar el commit. O sea, el commit no se ejecuta. ¿Sí? O sea, nosotros podemos tener en el inicializar como string, como cadena, un insert, por ejemplo. ¿Sí? Hacemos el preparar para que analice la sintaxis del insert. El ejecutar lo ejecuta y se ejecuta ese insert en base de datos. ¿Sí? Pero como todo insert, todo update, todo delete, para que se refleje al 100% en la base de datos, tiene que tener un commit o, en su defecto, un rollback para hacer los cambios. ¿Sí? El ejecutar hace el insert, el delete, el update o ejecuta el select sin devolver los resultados, pero no hace commits. ¿Sí? Esto es muy importante porque tenemos otra función más que es la que ejecuta el commit. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el ejecutar. Tampoco recibe nada por parámetro, por eso tenemos call hsql varios.ejecutar. ¿Sí? Después tenemos la función próximo, que recibe por parámetro una variable numérica en donde yo voy a guardar el error. ¿Bien? En el próximo se guarda en esa variable numérica si da un error al obtener el resultado de ese registro. ¿Bien? Del CL que estuvo andando, si hubo un error se guarda en esa variable nError. ¿Bien? ¿Qué hace el próximo? Se posiciona en el próximo registro, ¿bien? De resultados que devolvió el select, por ejemplo. Y en caso de que no existan más registros, retorna false. Bien, o sea, la función va a retornar true siempre que exista un registro más para recorrer. Bien. Y si no, próximo va a retornar false en el caso de que el último registro, de que estemos parados en el último registro. O sea, en el caso de que no existan más registros a recorrer, la función próximo retorna false. ¿Se entendió? ¿No?
Volvamos de nuevo al inicializar. ¿Bien? El inicializar lo que hace es vos declarás el SQL. Lo declarás. Vamos a hablar solamente de select. No me voy a meter en insert, update y delete porque se maneja de una forma distinta. En el inicializar vos decís, este va a ser el select que yo quiero ejecutar. Solamente lo declarás, no se ejecuta en ese momento. Vos declarás el select para que el cursor lo tenga y lo trabaje después. ¿Bien? En el preparar, el cursor, la clase del cursor, lo que hace es decirle, che, motor de base de datos, verificate que la sintaxis de este select que me pasaron a mí en el inicializar es correcta o no. Si es correcta, la función preparar retorna true. Si no es correcta, la función preparar retorna false. ¿Sí? Comúnmente, nosotros escribimos los SQL bien. Por eso es que no evaluamos si la preparar retorna true o retorna false y solamente hacemos un call. ¿Sí? Si nosotros hiciéramos, no sé, un select dinámico que se crea solo, bueno, ponele que obtengamos el resultado para ver si se hizo bien o se hizo mal. ¿Bien? Pero en este caso no. El ejecutar le dice al motor de base de datos, listo, perfecto. Ejecuta ese select. Y a los resultados que tengas, déjalos ahí en memoria de la base de datos. Déjalos en memoria que yo ya los voy a recorrer. Yo ya voy a obtener uno por uno los registros que me devuelva ese select. ¿Sí? ¿Hasta ahí quedamos claros? Entonces, tenemos el inicializar que solamente declara, el preparar que evalúa la sintaxis en el motor y el ejecutar que lo ejecuta en el motor, pero que no obtenemos los datos en el momento, sino que los tenemos que ir recorriendo registro por registro para ir tomando los datos. ¿Sí? Esa forma de recorrer e ir obteniendo registro por registro los datos se hace con la función próximo. ¿Sí? La función próximo lo que hace es obtener el valor del registro siguiente. Si no había llamado nunca la próxima, me obtiene el registro primero. Y así sucesivamente voy a ir pudiendo obtener los n registros. ¿Sí? Ahora, supongamos, yo ya obtuve, el select me devolvía 10 registros. Yo ya ejecuté 10 veces la función próximo. Cuando quiere ejecutar la 11ª vez, el próximo no va a retornar nada, o sea, no va a obtener nada de base de datos porque no hay más registros. Entonces la función próximo retorna false en ese caso. ¿Sí? Las otras 10 veces retornó true. ¿Hasta ahí se entendió? Es muy importante esto, si retorna true o retorna false, porque lo vamos a utilizar para recorrer y meterlo dentro de un while. ¿Esto se usa en un loop? Exactamente, eso es lo mismo que estaba diciendo. Estaba pensando, por ejemplo, que funciona muy similar a un for. Sí, sí. Lo que estamos haciendo de esa forma es decir, lo metemos dentro de un while, bien, porque es la estructura que tenemos para recorrer un select, lo correcto es un while. Ponemos while próximo, bien, o sea, mientras que la función próximo devuelva verdadero, nosotros vamos a ir leyendo registro por registro de la base de datos. ¿Sí? Del select que habíamos declarado en el inicializar. ¿Sí? Acá está la sintaxis del próximo, bien. Tenemos el call HSQL varios de ejecutar como función anterior, bien, y el próximo. Y le mandamos una variable genérica que se llama nerror. Si nosotros al próximo lo llamamos con un call HSQL varios próximos, solamente vamos a obtener el primer registro. Obviamente, porque la llamamos una sola vez a la función. ¿Sí? Por ende, obtenemos el primer registro de ese select. ¿Sí? Si nosotros, en cambio, lo metemos dentro de un while, lo que vamos a hacer es recorrer todos los registros hasta el final. Por eso les dije que era importante saber que retorna true cuando siempre hay un registro y si no retorna false cuando ya no hay más. Esa es la única forma de poder hacer andar el while. ¿Se entendió? Bien. De igual forma que tenemos la función próximo, que recorremos desde el principio hasta el final,
tenemos la función anterior que recorre desde el final hasta el principio. Ustedes me preguntarán, ¿cuál es la utilidad de la función anterior? Y yo les voy a decir, ninguna. Se creó porque como se definió el próximo, se define el anterior. Total, es cambiar un poquito la lógica y se acabó. Pero si nosotros queremos obtener los resultados de forma inversa, cambiamos el order by y se acabó. O sea, no es necesaria la función anterior. Yo no he visto una línea de código que utilice la función anterior. ¿Sí? ¿Está declarada? ¿Existe? Sí, perfecto. No se usa en ningún lado. ¿Sí? Se las explico como para que sepan que existe. Es más, acá lo dice. Generalmente no lo usamos, pero es bueno saber que existe. Punto. ¿Sí? La sintaxis es la misma. ¿Bien? Es más de lo mismo. ¿Bien? No quiero entrar mucho en la teoría porque es al pedo. Hasta ahí, más o menos estuvimos viendo todas las funciones, casi todas las funciones de la clase principal, la que se creó en un momento, y algunas de las funciones, y en realidad esas serían las funciones, lo que vimos hasta ahora, sería cómo estaban definidas dentro de la clase principal, de la clase HIE SQL Handle, ¿bien? En esa clase. Ahora vamos a empezar a ver cómo son algunas de las funciones que son una combinación de las otras que ya hemos visto hasta ahora. Bien, que están definidas solamente en la ISQL Handle Select, que es la que siempre vamos a usar. Tenemos la función preparar ejecutar. La preparar ejecutar es una combinación del preparar, del ejecutar y un call del próximo. O sea, la preparar ejecutar es lo mismo que llamar estas tres funciones por separado. ¿Sí? O sea, si ustedes necesitan obtener solamente un registro, podrían hacer el inicializar, ¿bien? Y un preparar ejecutar y obtenemos el primer registro de ese select. ¿Sí? ¿Es válido? Sí. Ahora, una mejora de este preparar ejecutar para no tenerlo en dos funciones distintas, o sea, tener el inicializar y el preparar ejecutar, se creó una de las funciones que más usamos para manejar cursores, que es el ejecutar completo. El ejecutar completo recibe por parámetro una string con sintaxis SQL. Es como la función inicializar. ¿Bien? Recibe la string con el SQL. ¿Y qué es lo que hace el ejecutar completo? Es la combinación del inicializar, del preparar, del ejecutar y del próximo. O lo que sería lo mismo, una combinación del inicializar y del preparar ejecutar. Esto que está acá, esta última, está mal, porque el próximo está dentro del preparar ejecutar. Eso se lo comió Julio, como dice el introductivo. ¿Bien? Pero quédense con esto, que es una combinación del inicializar, del preparar, del ejecutar y del próximo, todos con call. ¿Esto qué significa? Que el ejecutar completo me va a devolver solamente un registro del select que yo estoy ejecutando. O sea, si el select que yo voy a poner en la sintaxis me devuelve 10 registros, meterlo en un ejecutar completo va a hacer que yo pueda obtener el primero, solamente. Ahora, si yo tengo un select que me devuelve 10 registros y yo quiero ver todos los registros, tenemos que hacer por separado el inicializar, el preparar, el ejecutar y al próximo meterlo dentro de un while. Entonces de esa forma podemos obtener todos los registros. ¿Eso se entendió, eso último que dije? Sí, no ¿Sí? se puede usar un ejecutar completo y después meterle otro próximo, digamos, que recorra. Como El para... tema es que si vos pones un ejecutar completo tiene un select.
Claro. ¿Qué pondrías en el siguiente ejecutar completo? El mismo select me va a devolver el mismo registro que tuve antes. No. O sea, usar el ejecutar completo y usar aparte solamente un próximo. El tema es que el ¿Funciona? ejecutar completo hace el call del próximo. Ah, Uno solo. sí, Si vos después del ejecutar completo haces un while sí. próximo, no sé si te devolvería todos los registros, te pisaría el primero. Ahí tengo Ah, dudas. bien. Ahí tengo dudas que quizás te repetiría el primer registro. Porque el Claro. while del próximo se posiciona. Claro, no sé si funcionaría. Ahora que lo pienso, no sé si. Nunca lo usé. O sea, Claro. nunca se dio la necesidad de decir, che, si haces un ejecutar completo y después haces un while próximo, te recorre todos los resultados. O sea, el ejecutar completo te va a devolver el primero, mientras que el while próximo te va a devolver desde el segundo en adelante. Claro. No sé si funcionaría, habría que probarlo. ¿Sí? Bueno, para probar. No sé si funcionaría. Nunca lo vi en el código. Bien, para eso usamos el inicializar, preparar, ejecutar y while del próximo. Ujú. Bien, pero bueno, habría que ver si funciona. Bien. TBL popular, esta es otra función. Bien, que ya estaba definida dentro de la clase principal de la ISQL Handle y se hereda en la ISQL Handle Select. ¿Qué hace la TBL popular? Solo sirve para popular o para llenar. Popular es llenar, si no saben el concepto de popular es llenar. Solo sirve para llenar los resultados de una consulta, o sea, de un select, en una grilla. O sea, si yo tengo un select y lo quiero meter a los resultados de ese select en una grilla de Centura, tengo que usar un TBL popular. Es una de las dos formas que tenemos para llenar una grilla en Centura. Esta es la forma más fácil, ¿bien? Usando un TBL popular. Y acá dice, la aclaración es que el SQL debe tener la misma cantidad de columnas que la TBL, que la grilla, y del mismo tipo, y del mismo orden. ¿Sí? O sea, si mi select me devuelve 10 columnas, de las cuales las primeras 5 son numéricas y las últimas 5 son varchar, mi grilla tiene que tener 10 columnas, de las cuales las primeras 5 tienen que ser numéricas y las siguientes 5 tienen que ser varchar. Todo tiene que coincidir. Cantidad de columnas, tipo de datos de las columnas y orden. Si por algún motivo una de esas tres cosas no coinciden, la grilla no se llena y no te da error. ¿Ok? O sea, nosotros podemos estar haciendo una consulta y decir, uy, no me trae datos, seguramente porque la base no tiene datos para ese registro y en realidad sí tiene datos porque si vos ese select lo tirás al PL, anda, te devuelve 1000 registros, pero en nuestra grilla no me muestra nada. Cuando pasa eso es porque normalmente estamos pifiando en las columnas del select o en las columnas de la grilla de que no son iguales o no son del mismo tipo. ¿Sí? ¿Cuál es la sintaxis de la función TBL popular? Recibe dos parámetros. El primer parámetro es el window handle o la referencia de la grilla. Bien, por ejemplo acá TBL cuentas. ¿Sí? Y el segundo parámetro es el select, entre comillas, o como una variable, una string, con el select que nosotros queremos llenar esa grilla. ¿Se entendió? Por ende, este select, por ejemplo, tiene dos columnas. Por ende, mi grilla TBL cuentas debería de tener dos columnas. Una que sea numérica para guardar el código y una que sea varchar para guardar la denominación. En ese orden. ¿Sí? Si yo tengo una tercera columna en mi grilla, no me va a llenar nada. Si tengo una sola columna en mi grilla, no me va a llenar nada. Si yo tengo los tipos de datos invertidos, no me va a llenar nada. Por eso siempre, y no va a dar error, por eso siempre tiene que tener mismo tipo de datos, misma cantidad de columnas en el mismo orden. ¿Admite columnas ocultas? También. Si hay Bien, columnas ocultas, el select tiene que tener las columnas que son ocultas, obviamente. claro. ¿Sí?
¿Se entendió el TBL popular? Lo vamos a usar mucho, por eso es importante. ¿Sí? Siempre es con select, ¿no? Sí, el TBL popular siempre es un select. No podés meter un insert porque no podés llenar una grilla con un insert. ¿Sí? Por eso acá dice, sirve solo para llenar los resultados de una consulta, un SQL, en una grilla. Y hasta acá terminamos con lo que serían las funciones propias. Bien, ¿qué función me falta por explicarle? Commit manda la sentencia commit al motor de base de datos. O sea, si nosotros habíamos hecho insert, update, delete desde Centura, el commit lo que hace es confirmar todo en base de datos. Y otra cosa muy importante, si nosotros tenemos, por ejemplo, 3 cursores, de los cuales un cursor solamente hace selects y teníamos otros 2 cursores que hacían insert y update. ¿Bien? Y se ejecutaron los 3 cursores. El commit no comitea, no hace el commit solamente del cursor desde donde estoy llamando, sino que hace el commit de todos los cursores. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que si vos estabas haciendo insert o delete, lo que sea, con un cursor X, y con un cursor Y hiciste otro insert distinto y vos querés comitear solamente lo del Y, y haces commit, vas a comitear todo junto. Habría que cerrar el cursor que no querés comitear, digamos, antes de hacer el commit. O hacer un rollback de ese cursor antes de hacer tu insert y por ende después hacer el commit. ¿Bien? Ahí va. Sí, o desconectar el cursor a otro. ¿Sí? Es la otra opción. Por eso hay que tener ojo con los commits, porque el commit comitea toda la transacción, todo lo que sea insert, update, delete, que esté en esa ejecución de Centura, se confirma en la base de datos. Directamente, de pecho. El rollback, obviamente, deshace todos esos cambios. ¿Sí? Esas son las únicas 2 funciones que no están explicadas porque, bueno, son explícitas. Commit y rollback aplican un commit o aplican un rollback en la base de datos. No hay más. ¿Sí? Hasta ahí es la primera parte de cursores. O sea, las funciones que tenemos adentro. ¿Bien? ¿Y qué hacen cada una de esas funciones? ¿Sí? La siguiente parte que vamos a ver, bien, si querés hacemos una pausa de 5 minutos. La siguiente parte que vamos a ver es cómo armar, o 2 formas distintas de armar filtros, bien, filtros, en un SQL. ¿Bien? 2 formas distintas. Eso es lo que vamos a ver después. Bien, voy a cortar esta llamada, la grabación en realidad.